Seguimos en nuestro estudio acerca de estas grandes verdades que los reformadores defendieron y estamos en la verdad de sola fide. Y hemos dicho que ese fue un clamor de la reforma, fue un clamor de los reformadores, hay algo por lo que ellos lucharon todo el tiempo. También hemos dicho que propiamente la verdad de la sola fide, es decir, la justificación solo por fe, fue el centro de la reforma, el centro de discusión de la reforma protestante. Y Martín Lutero fue el que tuvo un papel bien importante al defender esta verdad. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando acerca de este asunto de la justificación y lo vimos desde una perspectiva legal. Decíamos que la justificación por la fe es un acto legal. Y habíamos dicho que en la justificación pasaban dos cosas. Una era que Jesús llevaba el castigo de nuestros pecados en la cruz y que eso era bien importante y necesario para ser justificado, para ser perdonado, pero que había algo más y era que la rectitud de Cristo, la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo nos era puesta a nuestro favor. Es decir, que era doble, eso se conoce como la doble imputación. Y eso es muy importante en este asunto de la justificación. Ya eso lo vimos en la clase anterior. En la clase de hoy quiero detenerme propiamente en la fe y cómo se vincula la fe y justicia, fe y redención, fe y propiciación, fe y gracia, fe y obras. Y aunque en otras clases hemos venido escuchando sobre esto, quiero quedarme con el texto de Romanos 3, 21 al 31, porque ya yo he usado este texto. Pero en este texto nos habla acerca de la fe y este es un texto bien importante. Es un texto clave de la carta a los romanos. Y quiero pararme propiamente ahí en este pasaje para hablar acerca de la relación de la justificación y la fe. Pablo resume la idea que viene desarrollando y dice: el hombre es justificado por la fe. Y como una acotación concluyente agrega: sin las obras de la ley. Somos justificados únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Y hay algo que yo quisiera que los que estamos aquí pudiéramos tener claro, hermanos, al terminarse esta serie de 3 clases. Por lo menos que nosotros podamos saber eso, que el hombre es justificado únicamente por la fe en Jesucristo, sin obras de la ley. No tenemos que traer las obras a la justificación, porque las obras son importantes, lo vamos a ver, pero no tienen que ver con la justificación. Son el resultado de haber sido justificado, de haber sido perdonado, de haber sido salvado. Entonces las obras se van a dar. Pero nosotros no hacemos obra para nosotros agradar a Dios, para nosotros quedar bien delante de Dios, para nosotros ganar el favor de Dios. Nosotros no hacemos nada para eso. Recuerde que la salvación es por gracia, la justificación es por gracia. Tú no haces nada, Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Entonces eso es algo que tenemos que tener presente. Y hay 3 puntos que yo quiero compartir con ustedes en esta clase. Vamos a ir al primero. Disculpen que el PowerPoint no lo pude traer. Lo intenté, pero realmente no pudo ser. Porque eso ayuda mucho. En nuestro primer punto es: ¿qué relación hay entre la justificación y la fe? Y ahora en breve vamos a darle lectura a algunos pasajes de la Biblia ahí en Romanos 3, en el pasaje que tenemos como base, y vamos a ver cuántas veces aparece ahí la palabra justificación y la palabra fe, o justicia y la palabra fe. Vamos a ver en un momento. Ahora, los versos anteriores, es decir, yo debía haber leído el pasaje, pero lo dejé para leerlo ahora, nos dejan claro que la ley no es un intento fallido de Dios por salvar al hombre, sino una presilla con la que la humanidad quedó prendida al pecado. Es decir, lo que hace la ley es mostrar que el hombre es pecador, que el hombre delante de Dios es un pecador. Y la ley lo marca así y no hay quien se libre de esa
marca, de esa señal de la ley. Porque dice la Biblia ahí en Romanos 3, pero en los versos de 19 y 20, dice que todos estamos bajo ley. Toda la humanidad está bajo ley. No hay un ser humano que pueda decir, mira, yo no estoy bajo esa ley. Dice que Dios lo puso todo bajo ley para que todo el mundo quede convicto de pecado. Entonces todos los hombres son pecadores y eso lo hace propiamente la ley. Ahora, ahí hay un pero, como dice el hermano Ricardo, los peros estos que son importantes, pero en ese pero nosotros podemos ver que nosotros en Cristo podemos ser libertados de esa maldición de la ley, de esa condenación a la que la ley lleva al hombre. Porque el Señor puede hacer la diferencia. Cristo puede marcar una diferencia en todas las cosas. Es por eso que siempre debemos recalcar que la justificación es por la fe, pero por la fe en Cristo. Y ahora más adelante vamos a desarrollar propiamente esa idea. Leo los versos y mientras los leo, fíjese, o en su Biblia marque, para que usted pueda ver, 9 veces es usado el término justificación o justicia. En unos cuantos versos nada más, 9 veces, justificación o justicia. 6 veces es vinculado con la palabra fe. Mire, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, fíjense, la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, que la justicia de Dios es testificada ¿por quién? Por la ley y los profetas. La ley habla de la justicia de Dios y los profetas hablaron de la justicia de Dios. Sigue diciendo nuestro pasaje. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley habla de eso, hermano. La ley habla de eso. La ley apunta a Cristo. Y los profetas apuntaban a Cristo. Por eso nosotros decimos que el Evangelio está en el Antiguo Testamento también, en todas las Escrituras. Los mismos sacrificios esos que se hacían en la ley ceremonial, todo eso apuntaba a Cristo. Esos sacrificios, esa sangre que había que vertir, apuntaba al sacrificio futuro de Cristo. Por eso era que la sangre tenía que ser derramada. Esa sangre de los machos cabríos no quita el pecado. No lo quita, la Biblia lo dice. Pero simbolizaba que un día iba a venir el verdadero Cordero, el Hijo de Dios, el que sí iba a quitar el pecado de los que creen. Eso es lo que significa. Así que la ley, como dice aquí, testifica acerca de la justicia de Cristo. Y los profetas testificaron acerca de esa justicia. Sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí hay una. Dice, con la mira de manifestar, fíjese, manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Dios sea el justo, y el que justifica, Dios es el que justifica, el justificador, al que es de la fe de Jesús. Nuevamente ahí. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nuevamente ahí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también, no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces aquí nosotros vemos en este pasaje cómo está ahí entrelazada la justificación, la justicia con la fe en Cristo. Y eso es algo que nosotros no podemos perder de vista, porque muchas veces se habla de fe, de fe, de fe, y sí, somos salvos por fe, pero es importante el objeto de la fe. Y el objeto de la fe es el Señor Jesucristo, porque si su fe está en otra cosa, mire, usted está perdido. Usted va rumbo a la condenación.
Entonces, este pasaje nos hace un énfasis marcado en la justicia o en la justificación que el hombre puede tener, pero esa justificación es por la fe en Cristo. No puede ser la fe en otro lugar o en otra cosa. Dios ha estado interesado en manifestar esta justicia por la fe. Y es necesario para el apóstol aclarar esta justicia. Dice, es de Dios a diferencia de la justicia del hombre. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. La justicia de Dios es una justicia verdadera. Es una justicia única. Los hombres no hacen justicia. Aún en el mejor momento que el hombre puede hacer justicia, ahí hay injusticia también. Pero Dios es un verdadero juez. Dios es verdaderamente justo. Y fíjense, algo que Pablo trae para hacer entender, y miren lo que dice, ya este texto yo lo usé, pero es pertinente nuevamente. Dice ahí en Filipenses 3, 8 al 9, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo era un hombre aventajado, Pablo era un hombre que había luchado durante mucho tiempo y tenía un lugar bien importante en la sociedad en que él vivía. Era un hombre, era una lumbrera, era una estrella, podríamos decir nosotros ahora. Sin embargo, él había hecho eso siempre con el objetivo de agradar a Dios, pero él se dio cuenta cuando el Señor lo rescató, cuando el Señor lo llamó, se dio cuenta que por todo lo que él había trabajado, eso era vano, no valía la pena. Por eso Pablo dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí nosotros tenemos que ver que se habla de dos justicias. Se habla de la justicia de la ley y se habla de la justicia de Dios, de la justicia de la fe. Son dos justicias. Pero hay una justicia que no salva, que esa es la justicia que es por la ley. Sin embargo, esta justicia, las personas no prestan atención a lo que la palabra de Dios dice. Y la gran mayoría de las personas allá afuera andan detrás de esta justicia de la ley, queriendo ganar el favor de Dios por sus méritos, por sus obras, porque ellos son buenos, porque ellos no le hacen mal a nadie. Y eso es una justicia detrás de las obras de la ley, detrás de la ley. Pero Pablo dice que él no quiere ser hallado delante de Dios con esa justicia allá. Antiguamente esa era la justicia por la que él luchaba, pero ahora, después que él está en Cristo, que él entendió y conoció a Cristo, no quiere saber de esa justicia, porque sabe que esa justicia no salva. Esa justicia es para perdición. Por eso dice, no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios por la fe. Y es importante entonces que usted se haga la pregunta, ¿cuál es la justicia tras la que yo voy? ¿Cuál es la justicia tras la que yo voy? Miren lo que dice un escritor del pasado, Arthur Pink, dice, si la justicia del hombre es suficiente, la justicia de Dios entonces es innecesaria. Sigue diciendo, si la justicia de Dios es necesaria, la justicia del hombre no tiene cabida. Fíjese, hay que pensar bien. Sigue diciendo más, ni puede haber entre ambas ninguna reconciliación o transigencia, porque presentan dos métodos de justificación que son irreconciliables, opuestos, el uno por gracia, el otro por obras. Hermano, esto está claro ahí en la palabra de Dios. Pero el mundo quiere seguir viviendo engañado. La justicia de Dios, que es por la fe en Jesús, excluye la jactancia. Sí, el orgullo destrona todas esas cosas. Cuando uno va detrás de la verdadera justicia, uno destrona eso, uno va a luchar contra eso, porque eso no es de Dios. Pero cuando uno va detrás de la justicia de las obras o de la ley, eso es lo que tú procuras. Tu propia honra, tu propia gloria. Pero en esta justicia, que es por gracia, que es por fe, mire, no hay jactancia porque
no es de nosotros, nos ha sido dada por gracia. Y ahí nuestro texto lo dice con claridad. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir que es importante entonces la fe, porque la fe siempre va a marcar una diferencia. Así que sin duda la fe verdadera no deja lugar para la jactancia. La verdadera fe no va a dejar lugar al orgullo. Y si hay una pizca de orgullo, si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, vamos a luchar contra ese orgullo, porque reconocemos que ese es el pecado remanente que hay en nosotros, que nos arrastra, que nos quiere arrastrar. Pero por la obra de Dios, nosotros vamos a estar luchando contra ese orgullo. Ahora, no puede haber ningún orgullo en cuanto a la justificación. ¿Saben por qué? Porque es de Dios. Es de Dios. Así que aquí no vas a tener de qué gloriarte. En esta justicia, en esta justificación, en este perdón, en esta salvación, el hombre no tiene nada de qué gloriarse, porque es de Dios. Refiriéndose a Abraham en el capítulo 4, el apóstol Pablo desarrolla la siguiente idea de una forma completa y dice: si había un hombre justo entre los judíos, ese era Abraham. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y cuando eso pasó, aún no habían judíos, aún no había pueblo de Israel. Por tanto, ese orgullo y exclusivismo judío no tiene lugar, porque la fe que justifica es primero que la circuncisión. De modo que cuando Abraham fue justificado no estaba circuncidado, era un incircunciso. Y la circuncisión vino después como un sello de que él había alcanzado esa justicia por la fe. Esto es importante, hermanos. Así que sin duda la fe verdadera no deja lugar al orgullo humano. La ley de la fe excluye la ley de las obras. Ahí en este mismo pasaje, en el 4, después de hablar de Abraham, ahora se nos habla de David. La ley de la fe, fíjese, excluye la ley de las obras. Y David lo sabía bien, porque aquí nos habla de David. Romanos 4:6. Este texto aclara sobre la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ese texto dice eso, que Dios atribuye justicia sin las obras. En el Señor no hay culpa de pecado. Amén. Feliz el hombre a quien Dios justifica. A quien Dios no le cuenta sus pecados. No porque Dios lo pase, porque esa persona está en la fe. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿saben ustedes? David, se dice eso de David, no cuando él estaba en casa de su padre, Isaí. No se dice cuando eso. Ese pasaje no trata de ese tiempo. No es de ese tiempo, de ese momento, cuando se habla ahí de David. Sin embargo, se nos habla de este pasaje cuando él hizo algo bien malo. Y fue que se convirtió en un asesino al mandar a matar a Urías. Y también ya antes se había acostado con la mujer de Urías. Y entonces David entendió ahí acerca de la justicia de Dios. Justo en medio del pantano, David pudo comprender esta verdad que escribe como un poema: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Pablo lo trae aquí a Romanos, pero esto David lo escribió en el Salmo 32. Ahí él escribe esta verdad, que es un salmo donde él habla de su experiencia y vemos su arrepentimiento. Entonces él habla de esta situación. Básicamente esa es la razón por la que la salvación es por fe sola. Nota bien que ambos ejemplos, el de Abraham y el de David, excluyen las obras. O sea, no cabe la posibilidad de que sea fe más obra. No hay esa posibilidad. Sí, la única posibilidad es solo fe. Solo fe. Por eso los reformadores defendieron esa verdad. Solo fe. No era que ellos estaban locos, no es que ellos querían armar un conflicto, un problema. Era sencillamente que ellos querían volver a las verdades de las Escrituras. Y esto, fíjese también, que esto diferencia al cristianismo de las demás religiones.
Piensa en otras religiones para que usted vea que en todas las religiones hay que hacer algo. El evangelio no demanda nada para salvarte. No demanda nada para salvarte. Lo único que hay que hacer es creer. Pero nadie demanda, haz esto, haz aquello. Todas las demás religiones tienes que hacer muchas cosas para poder ser salvo. Por eso el cristianismo se diferencia de las otras religiones, porque es por gracia. La gracia marca la diferencia. Es el evangelio la locura más grande que cualquiera pudiera escuchar. Dios está interesado en salvar lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no es. Este es el escándalo de la cruz. Dios justifica al impío y condena al justo. Dios justifica al impío, que eres tú y que soy yo. ¿Y a quién condena? A Cristo, que es el verdaderamente justo. Ahora, ¿qué es entonces la fe? ¿Qué es la fe? Preguntémonos qué es la fe. Se pudiera dar muchas respuestas, y quizás usted ha oído a personas en la calle hablando acerca de este tema de la fe. Pero vamos a ver una definición precisa del reformador Juan Calvino, y él dice lo siguiente en sus institutos: la fe es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado sobre la verdad de la promesa gratuita hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa es la fe. Esa es la verdadera fe, porque allá afuera todos tienen fe, pero no esta fe de la que yo estoy hablando. La fe de la Biblia no la tiene todo el mundo. De hecho, en las iglesias hay muchas personas que están ahí y no tienen esta fe. Y no lo saben, creen que sí, pero no tienen la verdadera fe. Y yo lo digo con tristeza, porque no se lo han enseñado, o quizás no lo han aprendido, no han prestado la atención necesaria. Por eso es que nosotros tenemos que apropiarnos de todas las verdades y escudriñar la palabra para poder nosotros saber que estamos caminando bien. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo pienso en esto de la fe y eso me viene a la mente. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que van en fe, no en la fe bíblica, y te dicen, no, con tal de que tú seas sincero, toda la fe Dios la tiene como algo bueno. Y eso no es verdad. Eso no es verdad, eso es un error que va en contra de las enseñanzas bíblicas. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Puede ser que usted en su juicio crea que va bien, pero la Biblia dice, pero es camino de muerte. Y todos esos que van detrás de otra fe, de Confucio, de Mahoma, del Islam, de Buda, de San Lázaro, de la caridad del cobre, de la fe que sea, del país que sea, están perdidos. Porque el único que puede salvar es Jesucristo, dice la Biblia. Él es el único que puede salvarte, más nadie puede hacerlo. Ahora, el texto nos aclara que la fe es algo que queda fuera. Ahí dice, en Romanos, dice el texto 22, 21 y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte, no es la ley, dice, aparte de la ley, se ha revelado, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Fíjese cómo dice, aparte de la ley. Esta palabra, aparte, es shoris, indica sin, o aparte, o por separado. Es decir, que esta justicia no tiene nada que ver con la ley. Es lo que está diciendo. Esta justicia de Dios, nada tiene que ver con las obras de la ley. Nada en absolutamente. Porque esta justicia que Dios da es de pura gracia. Quiere decir que si nuestra salvación depende de la obediencia, entonces nosotros estaríamos fritos. Porque nadie puede dar a la ley una obediencia perfecta. Por eso Cristo tiene que venir e intervenir. Por eso Dios tiene que obrar por medio de la gracia para poder salvar a pecadores. Y no es que la ley sea mala, no es que la ley sea mala, no es que la ley sea defectuosa, no es que haya ningún problema en la ley. El problema está en nosotros, que somos los defectuosos, que somos los malos, que somos los pecadores. El problema está en nosotros, en el hombre, que de continuo tiende al mal. Tú hablaste de
dos tipos de fe. La fe en Jesucristo y otra fe. Y dijiste que muchas personas en la iglesia pueden tener una fe que, que aún no es una fe que los va a salvar. ¿Cómo puede una persona que asiste a esta iglesia tener la certeza de que su fe es salvadora? ¿Qué elementos tiene que tener una fe salvadora para que una persona diga, bueno, yo tengo fe, ¿cómo sé si esa fe que yo tengo es salva? Ahora lo vamos a decir. Al final de la clase vamos a decir los elementos de la fe. Ya Calvino lo dijo en su definición. Él lo dice de alguna manera, pero vamos a ser más sencillo. Ahora al final de la clase, ese es el último punto. La naturaleza de la fe salvadora. Es decir, ¿cómo está constituida esa fe salvadora? Déjenme llegar ahí y respondo tu pregunta. Entonces, decíamos que la ley no es mala. La ley no es mala. Los malos son los seres humanos que no quieren saber de Dios. Ya en nuestra primera clase dejamos eso establecido, que el hombre no quiere saber de Dios, no quiere buscar a Dios y ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Dice la Biblia en Romanos 1, el verso 1 y el verso 2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. En el Antiguo Testamento esta verdad está clara en toda la ley y los profetas. El Salmo 31:1, líbrame en tu justicia. Es decir, que los profetas hablan de esto, de que nosotros solo podemos ser librados en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Y si usted es un creyente, usted ha sido librado en la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Usted ha sido librado de su pecado. Su pecado ha sido perdonado. El castigo de su pecado ya fue sobre Cristo, no va a ir sobre usted. Y eso es algo que debe darnos paz a nosotros. La fe verdadera es una fe que se distingue por ser diferente de la ley, pero no la anula, fíjese, no anula la ley. Esto quiere decir, como veremos en la próxima clase, que la ley tiene un uso legítimo, aunque la ley, no salva a nadie. La ley no puede salvar a nadie, pero tiene un uso legítimo. Dice la Biblia que la ley hay que usarla legítimamente. Si usted la usa para quererse justificar, usted está usando mal la ley. Usted la está usando mal. Entonces no podemos ver la ley de esa manera. Mucha gente quiere hacerlo eso como que es más fácil, ¿no? Porque la gente dice, no, yo voy un día en lo que llaman Semana Santa a la iglesia, estoy ahí el día entero y ya cumplí, no, ya yo fui. Y después todo el año vivo perdido y después vuelvo en Navidad y voy allí y ya. Yo conozco gente que hace eso, que es como un cumplido y con ese cumplido ellos se sienten realizados, ¿no? Ya como que cumplieron con su Dios. Pero esto no es por ley, esto es por gracia. Y nosotros venimos aquí, miren, porque Dios ha puesto ese deseo en nuestros corazones. Y ha puesto esa necesidad en nosotros de querer conocerle más. Porque si venimos aquí ahora para ser nosotros vistos como buenos o ganar algún favor delante de Dios, estamos perdidos. No vale de nada eso. Usted necesita la fe en Cristo para poder ser justificado. Así que es un medio. La fe es un medio, no es un fin en sí misma. Es algo por lo que nosotros nos apropiamos de Cristo, pero no es el fin. Tú puedes tener una gran fe, pero si tu fe no es en el Señor Jesucristo, tú estás igualmente perdido. Por eso es importante la fe en Cristo. La fe es un don, es un regalo de Dios. La fe es el punto de partida donde Dios comienza la obra de la salvación. Primeramente se necesita oír. El pecador hundido en su perdición necesita un encontronazo con la ley de Dios que le ponga en claro que no merece nada más que la condenación, que está perdido y muerto en sus delitos y pecados y solo Cristo es el único perfecto que puede salvar. La fe es el lente que Dios nos cambia para dejar de vivir centrados en nuestra gloria y comenzar a vivir para la suya. Es el hombre que se presenta delante de Dios con las manos vacías. Esa es la fe. Tú no puedes traer nada, porque nada que nosotros tengamos puede conquistar a Dios. Nada. Nosotros tenemos que venir con las manos vacías, porque es por gracia. Es un favor que Dios extiende al pecador. Es un favor. No podemos exigir. Es de pura gracia. Por ejemplo, pienso en Bartimeo el ciego, que Jesús lo sanó.
Ese hombre yo no sé, quizás era un hombre que no tenía mucha cultura, pero un hombre que había sido ciego de nacimiento, dice la Biblia. Pero Bartimeo se acercó en la forma correcta y dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no exigió nada, rogó, suplicó: ten misericordia de mí. Bartimeo debe haber oído hablar de Jesús y de las cosas que Jesús hacía, de los milagros, de las cosas que Jesús decía. Él tenía que haber oído hablar de Jesús, y cuando vio que Jesús pasó por allí, Bartimeo creyó que Jesús era quien le podía solucionar su problema y salvarle, y por eso le dijo, se acercó en los términos correctos y le dijo: Hijo de David, fíjese, hijo de David, un término aplicado a Cristo, ten misericordia de mí. En ruego, fue una súplica, no le exigió. Hay personas que a veces se quieren acercar a Dios, pero en sus términos, y quieren exigirle a Dios y quieren ponerle normas a Dios. Y no, el Dios de nosotros es un Dios diferente. ¿Sí? Hermano, y yo creo que es importante que nosotros aprendamos, yo por lo menos me lo recito todos los días, aprender vidas de gracia. ¿Qué significa aprender a vivir en la gracia? Que nosotros no acumulamos ningún favor de Dios por medio de lo que hacemos. Tenemos que tener claro que todo nuestro servicio al Señor, todo lo que nosotros luchamos y mortificamos el pecado, con eso nosotros no ganamos ningún favor de Dios. El favor de Dios vino ya a nosotros a través de la verdadera fe, que vamos a ver qué es la verdadera fe, si nosotros tenemos verdadera fe, en Jesucristo por medio de la gracia. Somos justificados en Él. Por lo tanto, yo cuando hago algo para el Señor, no debo sentir que eso ni primero Dios me va a amar a mí por eso, ni me gano ningún favor de Dios por eso, ni debo sentir que yo hago las cosas en el reino para ser un privilegiado del Señor. Hermanos, tengamos cuidado con eso. Tenemos un fariseo romano, un católico y un fariseo dentro de nosotros. Y tengamos cuidado, Dios no mira mejor al pastor de la iglesia que a ti. No lo mira mejor. Nosotros no ganamos ningún bien de Dios por nada que hagamos. No hay ningún favor de Dios a nosotros que venga como fruto de nuestro esfuerzo. Eso se llama vivir vidas de gracia. Todo lo que nosotros hacemos es por gracia. Es como expresión de alegría, de regocijo y de gratitud por lo que ha sido hecho a nosotros. Pero no para ganarnos absolutamente nada. Todo lo hemos ganado ya en Cristo. Él lo ganó por nosotros. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces, muy válida la acotación de Ricardo. Vamos a nuestro segundo punto. La fe es el medio que interviene en toda la salvación. ¿Ok? Ese es el medio que interviene en todo este proceso de salvación. La salvación es una, pero hay muchas cosas que pasan mientras Dios nos está salvando, y todo tiene que ver la fe con ello. Así que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Esta justicia es para los que creen en Él. Dice que no hay diferencia entre judíos y gentiles. Porque los judíos, ustedes saben, ellos siempre se han creído que son mejores que todos los demás y que la salvación es para ellos solo nada más. Ellos están fracasados en eso. La Biblia dice que no hay diferencia así mismo entre judíos y gentiles. El texto que leímos al principio lo dice ahí con toda claridad. Ellos no son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores porque dice el texto que todos están bajo pecado. Dice, por cuanto todos pecaron, el 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los judíos pecaron y nosotros pecamos. Todos en Adán hemos pecado. Ya eso lo hablamos en la clase anterior. Pero es importante volverlo a rescatar. No hay diferencia. No hay diferencia. Algo más. Ese texto dice que somos justificados gratuitamente. Dice nuestro pasaje. Justificados gratuitamente. Somos justificados por gracia. Por el favor de Dios hacia nosotros. Como decía el hermano Ricardo. Nosotros no podemos hacer nada para ganar ese favor. Usted no puede comprar ese favor de ninguna manera. Es por gracia. Algo que Dios concede porque le plació hacerlo
y se lo dio a usted y punto. Es de pura gracia. Así que somos justificados gratuitamente. Es literalmente, quiere decir esta palabra, dice, sin aportar nada. Usted en la justificación no ha aportado nada, en la salvación usted no aporta nada. No quiere decir que la salvación no tenga un alto costo. La salvación ha costado mucho. No nos ha costado a nosotros. Le costó a Dios que entregó a su Hijo, le costó a Cristo que tuvo que venir y humillarse y morir en la cruz. Le costó a Él, a nosotros no nos ha costado nada. Pero la salvación tiene un alto valor. Ahora, usted no puso nada para esa salvación, porque es de pura gracia. Y eso quiere decir que Él lo puso todo. Dios lo puso todo, Cristo lo puso todo. Y eso debe ser algo que debe conmovernos a nosotros. Y debe llevarnos como creyentes, salvados por gracia, a vivir una vida para la gloria de Dios. Una vida de entrega, una vida de consagración a nuestro Dios. Porque lo hemos recibido todo. Nos lo ha dado todo. De pura gracia. La fe es el medio que también interviene en la redención. Ahí nuestro texto habla de la redención. Y la fe está vinculada a ella. Dice, esta palabra nos traslada al mercado de esclavos. Redimir es comprar a alguien que estaba bajo el dominio de otro. Dios en Cristo nos redimió. Nosotros estábamos bajo el dominio del pecado. Estábamos esclavizados al pecado, dice la Biblia. Y producto de esa esclavitud, rumbo a la condenación eterna. Pero en Cristo, nosotros somos liberados. Porque Cristo nos compró en la cruz. Él nos compró. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Lo pagó Él por nosotros. Y si Él nos ha comprado, entonces nosotros tenemos que vivir para Él. Lo dice la palabra de Dios. Comprado soy por precio. Por tanto dice, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos. Hemos sido comprados. Nuestra redención ha tenido un alto precio. Estamos entonces llamados a glorificar a Dios. Él nos ha redimido de nuestra vergüenza, de la esclavitud, de nuestros pecados. Él nos redimió. Nos rescató, nos perdonó. Por tanto, ahora nosotros debemos servirle a Él. El otro término referente a la salvación usado en este texto es la propiciación. ¿Y qué es la propiciación? Bueno, tiene que ver con que la ira de Dios es apaciguada. Eso fue algo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo apacigua la ira de Dios. La sangre de Cristo vertida ahí en la cruz del Calvario satisfizo totalmente la ira de Dios. Porque la ira de Dios debía venir sobre el pecador, sobre cada uno de nosotros, pero si usted está en Cristo, usted está libre de esa ira. Porque usted está en Cristo. Pero el que no está en Cristo está bajo esa ira de Dios. Porque no está en la obra de Cristo, no ha creído en Cristo. Por eso dice la Biblia que el que cree no es condenado. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Es decir, que está bajo ira. Pero si usted está en Cristo, no tiene que tener ningún temor a la ira. No tiene que tener temor, porque la Biblia dice con toda claridad que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para usted. Ya el Señor hizo la obra completa. Usted está, como ya nosotros dijimos en la clase pasada, Dios lo ha declarado a usted justo. Dios lo ve como un justo, aunque usted no es justo. No es como dicen los católicos, pero Dios lo declaró justo. Y Dios al mirarlo lo ve justo porque lo ve a través de la obra de Cristo. Porque ya sus pecados, la consecuencia de ellos, Jesús lo llevó en la cruz. Ya fueron pagos. La consecuencia de sus pecados. Su justicia se ha manifestado a causa de haber pasado por alto los pecados en el pasado. Dice ahí nuestro texto,
eso. Y esto no significa para nada que Dios se hizo de la vista gorda con los pecados de los hombres del pasado, sino que más bien ellos confiaron en la promesa de un Salvador que salvaría a su pueblo de los pecados. Justo así lo reconocieron Ana y Simeón. Han visto mis ojos la salvación de Israel. Esa paciencia de Dios ha sido notoria porque esos hombres han creído en un Salvador que pagaría su deuda. Esto, Ana y Simeón, ellos aguardaban, ellos esperaban un Salvador. Es decir, que aún en el Antiguo Testamento, porque a veces pensamos, dice que siempre ha habido un remanente de creyentes, aún en la nación de Israel ha habido siempre creyentes, un remanente, un grupo pequeño, pero siempre lo ha habido, que han caminado verdaderamente por fe. Porque la salvación, como ya dijimos en la clase anterior, es por fe. Desde el principio hasta el final. Después de la caída, ahí, fe hasta el final. Siempre fe. Una fe a la promesa del Mesías que vendría, al futuro, y ahora, después de la muerte de Cristo, una fe al Mesías que ya vino. Pero fíjese, siempre es fe. No hay duda que en esta salvación Él es el único justo y en su justicia somos justificados. No todos, sino los que somos de la fe de Jesús. Los justificados son nada más los que tienen fe en Jesús. Él nos ha sido hecho, dice la Biblia, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, de modo que el que se gloría, gloríese en el Señor. Toda la salvación es la obra de Dios y es por medio de la fe. No hay un punto donde podamos decir, para esto no hace falta la fe. No hay ese punto. Todo es por fe. Se nos agota el tiempo, pero vamos a nuestro tercer punto. Y es, ¿cuál es el instrumento de la justificación? El instrumento de la justificación, hermanos, es la fe. La fe verdadera en Cristo. La fe bíblica. Ese es el instrumento único de la justificación. Ahora, ¿qué no es verdadera fe? Primero vamos a ver qué no es verdadera fe. Bueno, falsa fe es, por ejemplo, la fe intelectual. Hay muchas personas que tienen una fe intelectual, un conocimiento de Dios general, que existe algo, existe Dios, sí, yo creo que alguien creó todo esto que se llama Dios, un conocimiento así, y hasta pueden decir, sí, yo creo en Cristo, pero es un conocimiento que es general, que no es un conocimiento salvador. Ahora vamos, cuando llegamos a la naturaleza de la fe que ya viene, vamos a ver bien esto y lo vamos a entender bien. Esa es la fe intelectual. Está la fe popular, que es muy parecida. Creen en Dios y en ciertas verdades acerca de Dios, pero carecen de un conocimiento salvador. Es decir, ignoran la obra de Cristo. Su mayor logro es apelar. Yo digo siempre, si Dios quiere, voy a hacer esto o voy a hacer aquello. ¿Usted no conoce personas así? Yo conozco muchas personas así. Sobre todo las personas de antes. Decían así, no, yo sí voy a sembrar, digo, si Dios quiere. Pero ellos no son creyentes. Es como algo de tradición. Es una expresión que se la enseñaron y la crecieron con ella y la dicen como exactamente. Pero más nada, no es porque realmente ellos crean en Dios. De hecho, esas personas no creen en Dios. Y hay muchas personas esas que me han dicho a mí me lo han dicho, no, yo creo más que los que van a la iglesia. Yo creo más que los que van allí. Yo soy mejor que los que van allí. Y yo le digo, en la iglesia todos somos pecadores. Porque los que vamos allí es porque hemos reconocido eso. Que tenemos necesidad de Dios, que Dios obre en nuestras vidas y que Él está haciendo una obra en nosotros. Nosotros no somos perfectos. Algún día lo seremos, pero sí sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Pero esa persona lo que está es justificándose, no quiere saber de Dios. Y me ha dicho así, yo le he dicho, oye, quiero venir a estudiar la Biblia contigo, vamos a empezar un discipulado, yo vengo y te leo la Biblia, te explico. No, es que yo no tengo tiempo para eso, porque mira, excusas por aquí, excusas por allá. No creen en Dios de verdad. Porque ¿qué dice la Biblia? El que me ama mi palabra guardará. Y ese no la ama, no le interesa conocer la palabra, mucho menos guardarla. Ese no ama a Dios, lo dijo Cristo, no lo digo yo. Ahí en Juan 14 está eso. Entonces, ese es un tipo de persona. Ahora, la fe histórica, estos en su mayoría se han criado en la iglesia. Quizás desde pequeños.
pero no han entendido ni creído el Evangelio, pero piensan que por tener familias creyentes y haber pasado la niñez en la iglesia, esto les confiere un pasaporte al cielo. Y entonces tú hablas con ellos y quieres hablar del Evangelio, y ellos lo digo por mi familia, estoy pensando en familias mías, y le hablas del Evangelio, entonces ellos te tiran al tío de ellos, que era un hombre fiel y era de verdad fiel, era un verdadero creyente y que ayudó en la iglesia y que hacía misión y que apoyaba a los pastores y que ayudó a construir el templo y que iba en un carro que él tenía a buscar gente, y me hablan de eso, pero no conocen el Evangelio, ni quieren saber del Evangelio, ni se congregan, pero creen que porque su familia y su tío y su abuelo, si eran hombres temerosos de Dios, como que eso es su salvoconducto para ir al cielo, yo estoy bien. Y están perdidos. Esa es la fe histórica. Y está... Sí. Y crecen pensando que son cristianos y siguen en la iglesia y son unos inconversos. Qué triste. Es verdad, esa es una buena aclaración. Es una buena aclaración esa. Y tengámoslo presente, hermano. A nuestros hijos no le digamos hasta que ellos no se conviertan. Usted háblele del Evangelio, háblele de la necesidad de Dios, háblele de que es pecador. Usted haga eso, pero no le diga, no, porque ya tú eres un cristiano y tú tienes que, no puedes hacer esto porque tú eres cristiano, que a veces decimos eso con el deseo de que, y usted lo está engañando porque le está metiendo una verdad en la cabeza que él no la ha entendido ni la ha creído, y entonces él después crece, así mismo como dice Lumey, y es este mismo tipo de personas después se creen creyentes, ¿me entiendes? Y no lo son. Sí, que se hereda, exactamente. Sí, creen que se hereda. Y bueno, nosotros tenemos la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador ahí vemos la que cayó en la buena tierra, la que cayó en el camino, que vino el malo y quitó. Pero dice que una cayó en pedregales, y cuando vino la aflicción y la persecución, se acabó todo. Esa es una fe temporal. Algo ahí que aparentemente era fe, pero realmente eso no es la fe verdadera. Y está la que cayó en los espinos, que dice que el afán de este siglo, el amor a la riqueza, dice que ahogaron. Entonces sí que eso también es una fe que no es fe verdadera, porque no da fruto al final. Todo eso esa planta dice que nació pero se murió, es decir, no hay fe ahí verdadera. Fue un embullo, fue una cosa, parecía así, hubo algo, pero no era de verdad la verdadera fe. Ahora, el objeto de la fe, como hemos dicho, es Cristo. Lo dice ahí Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Así que el objeto único de la fe es Cristo. No es más nadie, únicamente Cristo. Miren lo que dice Arthur Pink. La fe justifica únicamente como un instrumento que Dios ha encomendado para la apropiación y aplicación de la justicia de Cristo. Cuando decimos que la fe es instrumento de nuestra justificación, entiéndase claramente que no queremos decir la fe como instrumento por el cual Dios justifica, sino el instrumento por el cual recibimos a Cristo. Sí, no es la fe la que te justifica, el que justifica es Cristo. Lo que sí, por esa fe nos apropiamos de Cristo, es el instrumento por el cual tú te apropias de Cristo y de todos los beneficios de Cristo. La fe une a Cristo y estando unidos con Él poseemos todo aquello que hay en Cristo. Es un instrumento. A veces hablamos que la fe justifica, pero tenemos que saber lo que queremos decir. Realmente el que justifica es Cristo. Por la fe lo que hacemos es que nos apropiamos de Cristo. Tenemos los beneficios de Cristo. Esto tiene que quedar claro, hermano. No podemos salir de aquí confundidos. Miren lo que dice la Biblia en Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo, perdón de pecado y herencia entre los santificados. El objeto de la fe es Cristo, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, Cristo, la fe que es en Cristo, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Es únicamente por la fe. Y Romanos 3 del 22 al 26 ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer. Ahí nuevamente podemos encontrar esa misma idea de que la fe es en Cristo, no es
la fe la que justifica, sino que es Cristo el que justifica. Y esta justificación que nosotros tenemos en Cristo es irreversible. Es decir, eso no tiene vuelta atrás, mis hermanos. Es una justificación que la tenemos para siempre. El origen de la fe verdadera radica únicamente en Dios. Dice R.C. Sproul, el acto más grande de misericordia que Dios realiza es el conceder la gracia de la fe. La fe la concede Dios. ¿Ok? Dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Algunos dicen que se habla de la salvación, otros dicen que se habla de la fe sola. Nosotros creemos, yo por lo menos personalmente pienso que todo eso que habla ahí es por gracia y es un don de Dios. La salvación, la fe, eso es un don de Dios. C. Clyde Ferguson, la fe con la que creemos y confiamos es nuestra únicamente porque Dios la creó dentro de nuestros corazones. Es tuya, sí es tuya, pero porque está dentro de ti. Pero viene de Dios, es un don de Dios. Te fue puesta ahí por Dios. Porque si fuera tuya, tú andarías detrás de Mahoma, detrás de Confucio, detrás de cualquier cosa, de un palo, de una piedra. Porque los hombres, dice que conocieron a Dios ahí en Romanos 1, lo dice, pero no quisieron realmente. Se fueron detrás de su razonamiento. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El hombre no quiere a Dios. El hombre quiere ir en contra de Dios. Él sabe que Dios es el creador, que Dios es esto, pero él no quiere eso. ¿Qué quiere él? Todo lo que es contrario a Dios. Yo me hago un Dios de madera y lo adoro. Y cuando no me hace lo que yo quiero, lo castigo. Y lo hago de oro también, igual. No importa el material con que usted lo haga, al final es lo mismo. Es un ídolo. No tiene ningún poder, no puede salvar. Nuestra confesión también lo dice, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Es decir, que la fe sí crece, la fe se fortalece, pero nos viene de Dios. Es un don de Dios y nos viene por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 16 al 17, pero leo la última parte. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al estar, Dios implanta la fe en nosotros, es un don, pero nos viene de esta manera. Dios usa su palabra y su espíritu para que nosotros podamos ejercer fe. Dice Calvino, hablando de la fe, por ello, si la fe se aparta, por poco que sea, de este blanco al que debe tender, es decir, Cristo, pierde su naturaleza y en vez de fe se reduce a una confusa credulidad, a un error vacilante del entendimiento. Es decir, que ahí no hay nada. Si es así, si se desvía, no hay nada. ¿Cuál es la naturaleza de la fe salvadora? Y aquí es ahora donde es la parte que Luzmey preguntaba. Los reformadores, al estudiar esto, y esto es lo que nosotros vemos en la palabra, ellos llegaron a una conclusión con relación a la fe. Cualquier cosa que uno diga que es fe, no puede ser fe. Tiene que ser una fe que se acorde con las verdades que están en las Escrituras. Entonces ellos hablaron de notitia, que es conocimiento. Hablaron de ascensus, que es creer, que es convicción, que es asentir, que es afirmar algo. Y hablaron también de fiducia, que es confianza. Es decir, que en la fe hay esos tres elementos. Tienen que haber esos tres elementos. Y ahora los vamos a explicar uno a uno. Notitia, que es conocimiento. Vamos a quedarnos con conocimiento. Ellos dijeron, los reformadores la usaron para afirmar que la fe no se da en un vacío de conocimiento. Usted tiene que conocer sobre los hechos, tiene que conocer sobre Dios, sobre Cristo. No puede ser así, yo tengo fe y ya. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Por eso hay tanta distorsión allá afuera, porque es una fe que no tiene conocimiento. O a veces dice, no, yo creo en Dios y en Cristo,
Pero es ese conocimiento nada más. ¿Quién era Cristo? No, tú le preguntas y no sabes más nada, ¿me entiendes? O algún elemento, pero no es algo que podemos valorar como una verdadera fe. La verdadera fe necesita conocer y entender el Evangelio. Es decir, lo que Cristo hizo por mí. El conocimiento es importante porque apunta al contenido de la fe. Es decir, que no es cualquier cosa. Dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quién? Los que conocen. Ahora, Spurgeon habla muy bien de esto. Tengo que leérselo. Dice, entérate del Evangelio como habla del perdón gratuito, del cambio del corazón, de la adopción en la familia de Dios. Esa es parte de la fe que estamos hablando, conocimiento. Fíjate, del Evangelio, de la adopción, de la familia de Dios. Y todo esto que yo he dicho hasta aquí de la clase, que hablamos que la fe nos vincula con la redención, con la justificación, con la expiación, con todas estas cosas, con la gracia. Todo esto es conocimiento para esa fe, ¿me entiende? No se da en el vacío, tiene que darse un conocimiento elemental. No es que usted sea un teólogo que se la sepa toda, pero las cosas elementales tiene que saberlas para que esa fe sea buena. Dice Spurgeon, entérate especialmente acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, unido con nosotros por naturaleza humana, no obstante de ser uno con Dios, siendo así idóneo para obrar como mediador entre Dios y los hombres, siendo Él el eslabón entre el pecador y el juez de toda la tierra. Procura conocer a Cristo más y más. Procura conocerle de un modo especial la doctrina del sacrificio expiatorio de Cristo, ya que es el punto principal en que la fe verdadera se fija. Tienes que conocer acerca de la expiación, de la muerte de Cristo. Apropiate bien de la doctrina acerca de la obra de la sustitución de Cristo, porque en ella está el más bendito consuelo para los hijos de los hombres culpables, puesto que Dios le hizo pecado por nosotros. Eso dice este hombre de eso. Entonces, ¿qué conocimiento debe tener la fe? De que Cristo es el Salvador, de que Cristo murió por pecadores, que Él fue allí a la cruz para pagar el castigo mío del pecado, para darme justicia. El pecado no pasó así, como ya hemos dicho, no pasó por alto. No, ya Dios perdonó, no. Dios es tan santo que no podía hacer eso. Tenía que pagar el pecado en alguien que pudiera hacerlo. Yo no podía, ni tú tampoco, porque nosotros somos pecadores, indignos. Tenía que ser alguien perfecto, tenía que ser Dios mismo. Por eso Cristo, completamente hombre, completamente Dios. Entonces tiene que haber un mínimo de conocimiento acerca de Dios, de la persona de Cristo, de su obra en la cruz para perdonar pecado. Ahora, ascenso, es decir, asentir. Asentir o convicción, estar convencido de esa verdad. No es solo conocerla, ahora tú conociste esa verdad. Pero si tú la conoces nada más, no es fe verdadera. Hay gente que usted puede conocer en la calle que tienen ese conocimiento. Hay muchos que no. Conocen quizás algunas cosas, pero hay algunos que sí tienen ese conocimiento. Te pueden hablar a lo mejor más que cualquiera de nosotros aquí. Pero no basta solo con conocerla. Tienes que asentir en esa verdad. Es decir, tienes que tener convicción de que eso es real, de que eso es verdad. De que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado, de que Jesús murió ahí en la cruz. Tú tienes que creer eso, tienes que asentirlo, decir, eso es verdad. Eso es verdad, que Cristo resucitó de los muertos, eso es verdad. ¿Saben ustedes que hay personas que todos los domingos van a la iglesia y no creen en la resurrección de Cristo? Yo conozco personas así. Y me dicen, no, si de allá nadie ha venido. ¿Qué tipo de creyente es ese? Ese no es creyente. Si tú no crees en la resurrección, usted no cree. Esa fe no es fe verdadera. Aunque sea aquí, ven la iglesia como un club. Puede ser parte del club y ser de los mejores hermanos del club, ¿me entiendes? Pero no tiene fe verdadera. Porque no cree en un elemento indispensable del Evangelio, que es que Cristo murió en la cruz por pecadores, fue sepultado, pero Cristo resucitó también al tercer día. Cristo, y si usted no tiene una de esas cosas, usted está perdido. Como dice Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si usted no cree eso, mira, vana es la predicación. Vano es todo. Dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Así dice Pablo. Pero después dice en el otro verso, pero Cristo se ha resucitado. Cristo sí resucitó. Primicia de los que murieron es hecho. Cristo sí resucitó. No es como dicen algunos de ustedes en Corintios que no hay resurrección de muertos. Cristo sí resucitó.
Y ustedes son unos hipócritas si ustedes no creen en la resurrección de Cristo, porque están predicando de que Cristo, y si Él no ha resucitado, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Eso está en 1 Corintios 15. Yo lo tengo aquí, pero no lo vamos a poder leer, porque ya se me acabó el tiempo, ya estoy pasado. Entonces, ascensus, de este término se deriva nuestra palabra sentir, que se refiere a afirmar, confirmar que he creído. Los reformadores creyeron y defendieron que la fe verdadera es aquella que cree la verdad que ha sido conocida y entendida, ¿ok? Por tanto, es muy importante conocer las verdades acerca de Cristo, pero también esas verdades deben ser aceptadas y creídas como verdades. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen que Dios, ¿quién es Dios? Creen que, saben que Jesús murió en la cruz, saben que están juzgados, saben muchas cosas, tienen un conocimiento de Dios, pero ellos son salvos. No. Así que no solo es conocer, ni siquiera aseverar, porque ellos pueden aseverar que eso es una realidad, pero eso no les salva. Necesitamos el tercer elemento. Y los demonios no lo tienen. Los demonios no tienen el tercer elemento. Ellos tienen conocimiento, que es noticia, y tienen ascenso, que es convicción, o afirmación de esas verdades. Esas dos cosas las tiene ahí cuando dice que los demonios creen y tiemblan. En ellos está ese conocimiento. Pero no tienen fiducia, que es confianza. La fe es confianza también. Confianza total y exclusivamente en Cristo. Es dejar de confiar en nosotros mismos y en otros recursos que ideemos, como los ídolos tallados o fundidos en diferentes tipos de materiales, o los ídolos que no se ven, pero que, aunque no se ven, se albergan en nuestros corazones. Porque a veces hablamos de estos ídolos de talla, eso que usted sabe, imágenes, que lo podemos tener quizás escondido en una billetera, en una postalita, o la podemos tener en una esquina en la casa, y hablamos de esas cosas. Y pensamos que esos son los ídolos nada más. Pero hay otros ídolos que se albergan en el corazón. Y nadie los ve. Nada más que usted sabe que están allí. Y Dios, que no puede ser burlado ni engañado. Miren lo que dice Romanos. Vamos a dejar este pasaje porque ya lo dije. Yo lo quería leer completo, pero es Romanos 1 del 21 al 25, que habla de que los hombres han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y ahí dice que se hicieron imágenes de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. El hombre ha cambiado, no quiere saber de Dios, adora cualquier cosa, pero no al Dios verdadero. Entonces, resumiendo, fiducia es confiar que el castigo de mis pecados le fueron imputados a Cristo y Él pagó por ellos, y la justicia, rectitud y obediencia de Cristo me fueron imputados a mí, y ahora yo soy visto por el Padre como justo sin serlo, porque soy visto a través del sacrificio de Cristo, en el que tengo mi confianza. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos esa fe, para decirlo de una manera sencilla, es una fe, pero en esa fe hay conocimiento de las verdades elementales de Dios, del Evangelio, como que Cristo vino a este mundo, murió por pecadores, resucitó al tercer día y vive. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Hay que conocer esas cosas, pero no basta conocerlas. Hay que decir, eso es una verdad. Yo estoy convencido que eso es verdad, porque Dios no miente. Yo creo esa verdad, pero lo otro que hay que hacer, porque si tienes esas dos cosas todavía, esa no es fe verdadera. Tienes que tirarte sobre esa verdad y decir, yo confío en esa verdad. Y esa verdad me lleva a mí al cielo. Y cuando yo me muera y mis ojos se cierren aquí, yo me voy con el Señor. Por esa verdad. Y hay que defender esa verdad y enseñarla donde quiera que nosotros estemos. Les robo 2 o 3 minutos más para terminar. Hebreos 11, 1, 3 y 6. Si nosotros lo leemos detenidamente, ahí tenemos esos 3 elementos. Miren, yo lo voy a leer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Convicción, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No es un invento de los reformadores,
ni de nosotros. Ahí está con mucha claridad. Ahora, ¿por qué razón es importante conocer estos elementos o características de la fe verdadera? ¿Por qué será importante esto? Se lo voy a leer para andar rápido. La importancia radica en que nos permite saber si nuestra fe es verdadera y conforme a las Sagradas Escrituras. Hay en nuestros días muchas personas que han hecho profesión de fe, pero si la fe que ellos dicen tener no es esta de la que hemos descrito aquí, entonces su fe no es verdadera. No le puede salvar porque es una fe vana. Aún está en condenación. ¿Sabe usted que la Biblia habla de la fe vana? Lo dice Pablo ahí en el mismo Evangelio. Mire, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Ahí define el Evangelio. Pero sobre todo en los versos creo que 3 y 5, o 4 y 5, ahí se da el centro del Evangelio, para que usted no se lo pida nunca. Ahí está el Evangelio. Pero antes, miren lo que dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo dice: este es el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, ustedes lo recibieron, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, si él dice eso es porque se puede creer de una forma vana. ¿Usted sabe lo que es algo vano? Algo que no sirve. Por ejemplo, yo pienso en el campo. Mi mamá es del campo, el café. Mi abuelo tenía una finca, había cafetales y cacahuales. Usted coge el café y si usted lo pone en un lugar y pasa el tiempo, llega el momento que adentro se queda la semillita, parece que es la semillita, pero es el cascarón nada más. Y cuando usted le hace así, ¡pa!, no tiene grano adentro. Eso está vano. Y uno dice: está vano, el saco de café o de cacao está vano. Quiere decir, no sirve, no hay nada. Tiene la cáscara nada más, pero aunque están enteritos, tú dices: me quedé sin café, sin cacao. Bueno, la fe vana es así, no tiene sencillamente estos elementos. No tiene estos elementos de lo que nosotros hemos estado hablando aquí. Dice aquí, fíjese, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado, ahora le dice lo que les he enseñado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, pregunto, ¿qué es creer en vano? Si no han creído el mensaje del Evangelio, no han sido salvos. Eso es creer en vano, hermano. Pablo le dice y después le dice cuál es el mensaje del Evangelio, el que ustedes tienen que creer. Porque si ustedes no tienen ese mensaje, su fe es vana. Aún está ahí perdido. Y bueno, ahí después habla de la resurrección, que ya yo les hablé de eso. Concluyendo, la Biblia habla del autoexamen. Y en Corintios, 2 Corintios 13:5, hay un texto que con esto ya termino. Lo voy a leer en dos versiones, Reina Valera y lo voy a leer en las Américas. Primero Reina Valera. Y me parece que Reina Valera, por la investigación que hice, no es la que está clara. Da una idea que no es. Porque hace ver como que tú te examinas porque estás en la fe. Y eso es bueno. Nosotros creemos que sí, que porque estamos en la fe nos examinamos. Pero la idea más bien del texto es que nos examinemos para ver si realmente estamos en la fe. Entonces miren cómo dice Reina Valera. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es decir, que ahí en ese mismo texto tú te das cuenta que esa es la idea, pero bueno, tiende a confusión y he oído a gente defendiendo esa postura que yo le digo que no es la correcta. Ahora, en la América, que creo que lo explica bien, dice: examínate a ver si realmente estás en la fe. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que examinarnos. Y no es para meterle miedo a ustedes. Yo quiero que todos los que estemos aquí tengamos la fe verdadera. ¿Ok? Ese es el deseo, el anhelo de nosotros. Por eso hacemos esto, para que usted pueda decir: pero ¿qué yo hago con engañarlo? La idea es que ahora usted, después de haber oído esto, pueda pensar en esto y pueda examinarse, a ver si realmente usted está en la fe. Y pueda decir: sí, esta fe que yo tengo es verdadera, o esta fe que yo tengo no es la fe. Entonces, tírate delante del Señor y ruégale que tenga misericordia de ti. Y busca y cree en el Evangelio y tendrás el perdón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia y gracias también por este tiempo. Te pedimos que esta palabra, Señor, tú seas el que la grabes en nuestros corazones
Ayúdanos, Señor, a vivir por fe. Ayúdanos a saber que Jesucristo es el único Salvador, oh Dios. Que solamente en Cristo podemos tener justificación y que nuestra mirada tiene que estar siempre en Él. Ayúdanos, Señor, también a examinarnos y ver si realmente estamos en la verdadera fe, Señor. Permite que podamos tener claridad, Señor, con relación a este tema. Y, Padre, permite que podamos estar convencidos de que la salvación es únicamente a través de la fe, por gracia, sin obras de la ley. Señor, si hay alguien confundido, te rogamos que tú le ayudes, que tú tengas misericordia, que tú traigas claridad y que esa persona también, Señor, pueda venir rendida a tus pies y pueda conocerte verdaderamente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.